A veces cuando se tiene una mentalidad mundana, es decir, una mentalidad del mundo, la persona o hay tantas personas que buscan mantenerse en una eterna juventud. ¿Quién, por las solas privaciones que se tienen, cuidan mucho el cuerpo? Y siempre que es para salud, qué bueno. ¿Cuántas personas que ustedes mismos nos van viendo a nosotros, que nos vamos envejeciendo, teniendo el dinero, procuran que una cirugía para acá, que otra cirugía para allá? Hoy día también están los jóvenes que ya van apareciendo las caras, también se pintan ya el pelo para no aparecer viejos. Los que no tenemos mucho pelo, hay quien paga por injertarse más pelo. No. El secreto, en mi humilde forma de pensar, de la vida, el secreto de la eterna juventud está unidos en el Señor. Ya no importa si nos vamos envejeciendo corporalmente, al contrario, cuando van apareciendo, queridos muchachos, las arrugas, cuando ya se va cayendo el pelo, cuando vamos experimentando el paso de la vida necesario, la vida interior no sostiene. Y entonces ustedes podrán encontrar muchos presbíteros. ¿Saben ustedes qué significa presbítero? Ancianos. Nosotros somos ancianos por naturaleza. Aunque ustedes ven un poco a estos padres más jóvenes, son ancianos. O deben ser ancianos. A veces me gusta a mí jugar un poco con los templos cuando veo a nuestros padres jóvenes diciéndoles sacerdotes jóvenes, pero ¿qué son? ¿Son más presbíteros jóvenes o son más jóvenes presbíteros? ¿Son más ancianos que jóvenes o son más jóvenes que ancianos? ¿Ustedes cómo son, padres? ¿Más presbíteros jóvenes o más jóvenes presbíteros? A veces también a los sacerdotes nos llega la vanidad, no crean que es un mal suyo. Nosotros tenemos que preocuparnos siempre que en el interior sea donde florezca y donde cabe la vida del Señor. Eso es lo único que vale la pena. La vejez va a venir, pero el corazón, y seguramente ustedes habrán leído el documento que el Papa Francisco emitió después del Sínodo de los Jóvenes. Por gracia de Dios, yo fui testigo, estuve en Roma, en el Sínodo de los Jóvenes. Y una de las expresiones que utilizaba el Papa después se constituyó en la introducción de Christus vive. Cristo vive. ¿Y cómo empieza? Cristo vive y te quiere vivo. Él es el eternamente joven. En Él la vida rejuvenece. Y quien acoge la vida del Señor, su vida será eternamente un fruto de la vida de Dios. Esto brota indudablemente, queridos hermanos, de la palabra de Dios que hoy hemos escuchado. La Iglesia, por una secuencia, nos ha acompañado 5 domingos utilizando y presentando el Evangelio de San Juan. Queridos hermanos, el Evangelio de San Juan fue escrito para gente más andada en la vida cristiana. Por eso es un Evangelio hermoso, es un Evangelio que da testimonio. Y en él se va conjugando muchas veces la forma como el Señor quiere presentarse. El evangelista San Juan utiliza casi siempre 2 formas, porque es la manera en que la misma Iglesia nos va a educar, nos va a evangelizar, como obras y palabras. El evangelista lo entendió perfectamente. 7 milagros arropan
la vida del Evangelio de San Juan y podemos preguntar nosotros, ¿acaso fueron solamente 7 milagros? No, tiene una intención. Y el evangelista quiere mostrarnos la profundidad del misterio del Señor desde distintas formas. Utilizar generalmente un milagro, por ejemplo, el de la multiplicación de los panes que estamos teniendo, para después profundizar en la vida del Señor como el pan de vida, que es la parte literalmente conclusiva que hoy hemos escuchado. Por lo tanto, hoy solamente podemos entender este trozo del Evangelio que escuchamos recordando lo que ya llevamos, la multiplicación de los panes. Simplemente lo cito para que ubiquemos la reflexión. Acuérdense ustedes, está el Señor Jesús con una gran multitud. Ve, siente compasión de ellos y les dice a sus discípulos, denles ustedes de comer. ¿Y qué es lo que le dicen sus discípulos? Ni 200 denarios bastarían para darles de comer a esta gente. Y él dice, denles ustedes de comer. Por ahí sale un joven que dice, yo traigo 5 panes y 2 pescados. Y ellos mismos le dicen, ¿y qué es eso para tanta gente? ¿Saben dónde está la clave fundamental del milagro? No es simplemente la multiplicación, sino hacernos entender que a nosotros nos toca poner la parte, los 7 panes y los 2 pescados, significa que nosotros tenemos que poner para Dios lo que humildemente poseemos y que Dios obrará lo demás. Pero el milagro está en haber tocado el corazón de aquella persona que rebasaría en mí la situación de poder remediar el hambre de aquella gente. Es esa la situación. Y luego, a lo largo de los siguientes domingos, va apareciendo hasta llegar a hoy a colocarnos el momento fundamental en el que nosotros nos encontramos y en el que se tiene que encontrar toda persona, es a tomar una decisión. O seguimos al Señor o no seguimos al Señor. O queremos la vida auténtica de Dios o no queremos la vida auténtica de Dios. Pero se tiene que tomar una decisión. Y esa decisión es por el Señor o sin el Señor. Y en eso está fincada hoy día la vida. Quizá a veces no podemos hacer tan explícita nuestra respuesta al Señor en pro o en contra, porque ésta se va gestando a lo largo de toda la vida, hasta llegar a un momento en la vida madura. Decía, por ejemplo, el cardenal Martini que más o menos en torno a los 35 años la persona podría llegar a una edad de una definición de su propia vida, o por el Señor o en contra del Señor. No hay la tibieza. Al tibio lo vomita el Señor. Y entonces, ¿qué mundo nos espera? Yo les diría, queridos muchachos, hoy día, si alguien es vulnerable en la vida y en la sociedad, son ustedes, niños, adolescentes, jóvenes. Tenemos el asedio y hay que hablarlo y hay que decirlo de la droga, de los grupos criminales, y a quien en primer lugar quieren involucrar son a ustedes, los jóvenes, mediante seducciones de la vida, y que comienzan a ser razonable y razonando a los jóvenes. ¿Para qué vivir la vida si vas a vivir pobre toda tu existencia? Mejor vivir como rico 2-3 años, pero vivir como rico 2-3 años. No, ese es el engaño de una vida que va a destruir y está destruyendo y seguirá destruyendo personas. No es solamente ese elemento el que va a alcanzar la felicidad. Muchachos, todos, yo y ustedes,
tenemos desde lo más profundo de nuestro corazón un anhelo de felicidad. El gran San Agustín ya lo expresaba tan bellamente: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Es decir, esa hambre, ese deseo de felicidad solamente va a ser colmado por la vida de Dios. Nada, absolutamente nada, ni el tener, ni el poder, ni el placer puede calmar la vida, esa hambre y esa sed de Dios. El hermoso discurso que hoy escuchamos de parte del Señor Jesús es eso: yo soy el pan de la vida. El que tiene hambre y come tendrá la vida eterna. Y esa es la vida del Espíritu. Por eso, si quieren permanecer eternamente jóvenes, permitan que Dios habite en su corazón. No se dejen seducir por esa oscuridad del mundo que ofrece una falsa felicidad, una falsa felicidad. Solo en Cristo Jesús nuestra vida podrá permanecer íntegra al servicio de la vida y no de la muerte, al servicio del amor y no del egoísmo, al servicio siempre del amor al prójimo y no de la explotación del prójimo. Queridos jóvenes, tienen en su mano el proyecto de la vida de Dios y el camino de la esperanza. Únanse siempre en el camino del Señor, comprométanse en que sean los jóvenes precisamente los que tienen esa vida que Dios les ofrece para ser signo ante los demás de que la vida cristiana vale la pena ser vivida, vale la pena ser testimoniada, que la vida solamente tendrá sentido cuando se hace en favor